Noticias F para el café de la mañana. Son las 7 en punto de la mañana. Nos vamos inmediatamente a la ciudad de Barranquilla con nuestro querido amigo, el sociólogo, el doctor Chajín Flores. Miguelito, adelante. Bueno, Rafa, buenos días. En el café de la mañana vamos a hacer una reflexión. Es una reflexión teniendo en cuenta cómo estamos hoy, ¿verdad? El estado de la cultura, el estado de la política, el estado de la sociedad, pensando en tres personajes siniestros, desafortunadamente judíos, ¿verdad? Esos son los malos judíos porque hay buenos judíos. Malos judíos, Darwin, Marx, Freud, como hoy, pues, malo judío es George Soros, pero ahí el único bueno de la historia fue Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo. Y el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios. Pero desafortunadamente hay basura, siempre habrá basura. Los que mataron a Jesús no fueron los romanos, fueron los judíos. Legitimaron su muerte a través, lavaron las manos a través de Pilato. Pero bueno, esa es la historia. El gobierno del anticristo será un gobierno de judíos contra los mismos judíos. Bien, aquí tenemos a Darwin, Marx y Freud, contradictores, ¿verdad?, de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo. Darwin sobre todo contradictor del Padre, Marx contradictor del Hijo, Freud contradictor del Espíritu Santo. En teología se habla de una trinidad impura, ¿no?, de Satanás. En este caso sería contradictor Satanás del Padre. Pues, Satanás se cree Padre, se cree Dios. Hay contradictor del Hijo y contradictor del Espíritu Santo. Contradictor del Hijo sería el mundo, o sea, el ser humano es producto del mundo, de acuerdo, ¿verdad?, a la teología. Y contradictor del Espíritu Santo, obviamente, es el pecado. Así que Satanás, la carne, ¿verdad?, o carne de pecado, y el mundo es la Trinidad impura. Aquí la Trinidad impura de la ciencia moderna está centrada para mí en estos tres señores. Darwin, contradictor del Padre, porque dice que el hombre no fue creado, o sea, el hombre es un producto evolutivo. En Marx, contradictor del Hijo, porque dice que el hombre es producto del mismo hombre, o sea, el hombre es una criatura humana, ¿verdad?, condicionada por la cultura y biológicamente es un producto evolutivo. En Freud, el hombre es un ser esencialmente perverso, un ser que se mueve por impulsos animales, ¿ya? Ustedes saben que los animales, y aún así, esto incluso es contradictorio, porque en los animales, piensen, nosotros que estamos aquí en el Caribe colombiano, lo que llamamos Galápagos, Morrocoy, Cotea y todas las cosas, y la relación que hay en el apareamiento sexual. O sea, pero el animal no distingue supuestamente entre macho y hembra, de quién es el padre y quién es la madre. Así que el incesto sería una creación de la cultura, de acuerdo a eso. El niño tiene impulsos sexuales hacia la madre y la niña hacia el padre. Freud no pudo ver que eso podía explicarse a través de la cultura, o sea, sencillamente el hombre forma al niño, o sea, el padre quiere que el hijo sea viril y lo trata fuerte. Y el niño se va a esconder en la falda de su mamá. Eso es la cultura nuestra. Así que no hay impulso sexual allí. Pero él quiso ver impulso sexual debido a su perversión. Bien, todo es materia de acuerdo a Darwin. O sea, no hay espíritu, no hay dignidad humana, no hay moral. Ya, todo es materia. Es un producto. Obviamente Marx retoma eso y plantea que la materia crea el espíritu. Es un tremendo disparate. ¿Cómo hacer? ¿Cómo explicar que el espíritu, que es inteligente, ya, o sea, cómo explicar el surgimiento de la inteligencia, de la racionalidad, de acuerdo a algo que no es inteligente? O sea, ¿cómo se la ingenia? Bueno, los marxistas religiosos tratan de explicar eso, pero bueno, solamente tarados, estúpidos, ignorantes, pudieran aceptar una barbaridad como esa, ya, más que barbaridad, que la materia crea el espíritu. En Freud, la religión niega tu libertad. Es decir, hay que acabar entonces con la religión porque la religión te reprime. La moral, la cultura, ¿verdad?, te inhibe. El super yo, ¿verdad? Todo lo que te dice no hagas esto es precisamente negar lo que tú eres en esencia. Un ser, ¿verdad?, animal, con impulsos. En Darwin la materia se autoorganiza, eso es contradictorio con, ¿verdad?, con la ley, segunda ley de Newton de la termodinámica, ¿verdad?, que implica que el mundo va del orden al desorden, que el mundo, que el universo, y es más, es bíblico eso,
Ya búsquenlo en las cartas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y Pedro encontrará eso. Hay un proceso de desorganización. El mundo fue creado, ordenado, y está en un proceso de desorganización. Pero para Darwin es lo contrario. La materia se autoorganiza. Y no entendemos cómo algo organizado puede organizarse del azar. O sea, la probabilidad estadística aún han hecho todas las experiencias posibles con los animales y con los seres vivos más simples, y no es posible, a eso se le llama complejidad irreductible, no es posible explicar, que es establecer relaciones causales sobre la base del azar, la constitución del elemento vivo más elemental. Recuerden que incluso hoy están de moda el tema de las cadenas genéticas. O sea, eso es, hasta las modificamos, pero eso no fue creado por la... Es más, el hecho de toda la ingeniería genética actual lo que hace es favorecer la explicación de que todo está estructuradamente creado inteligentemente. La contradicción es la fuerza evolutiva. Es un disparate, porque la contradicción destruye. Pero Marx necesitaba generar esa religión marxista del disparate, diciendo que la contradicción, o sea, pues recuerden que Marx decía la violencia y la partera de la historia, y que la historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Por eso hay que darle palo al Transmilenio, hay que destruir para poder construir. Eso no lo entiende sino el diablo, pero así es el marxismo. En Freud, eres un animal moldeado y reprimido por la cultura. Pobrecito, o sea, pobrecito. Entonces, por eso hay que quitar el cristianismo de encima, porque, ¿verdad?, lo que hace es reprimir al ser humano. La ideología de género está contenta con esa interpretación del ser humano. O sea, el ser humano, en otras palabras, es un animal. En Darwin es un animal, en Marx es un animal, en Freud es un animal. Es imposible desde Darwin entonces pensar la moral. ¿De dónde vas a sacar la moral si el hombre es un ser evolutivo, verdad? ¿De dónde vas a sacar tú la moral si el hombre es creado por el mismo hombre? O sea, la moral es una construcción social. Óigame, ¿de dónde salen todos esos discursos? Es una construcción social. O sea, lo que es moral es lo que, ¿verdad?, una élite define como moral para dominarte. Y si esa élite tiene compromisos religiosos, obviamente entonces hay que destruir la moral del cristianismo para crear una nueva moral. Por eso los que hablan hoy, ¿verdad?, de la nueva normalidad, no te están hablando de otra cosa que de esto mismo. O sea, nueva normalidad es abandonar a los abuelos, es destruir, es crear distanciamiento, ¿verdad?, es perseguir a otros. Vi hace poco un asesinato por ahí en Australia, sacando a alguien, ¿verdad?, matándolo. No lo dejó que lo matara el virus, sino que lo mataron. Mataron a la persona porque estaba sin barbijo, sin tapabocas, sin lo que yo llamo bozal en un restaurante. Entonces, es imposible, ¿verdad? Es incompatible la visión darwinista con el cristianismo, ¿ya? Igual en Marx, es incompatible con el cristianismo. Por eso tienen que destruir el cristianismo. Ellos están empeñados en destruir el cristianismo. En Freud también es incompatible con el cristianismo. Esa trinidad impura, ¿verdad?, es lo que ha creado. La gente no es consciente que lo han llevado allá, a crear una negación del orden. Todo es caos. O sea, lo natural es lo caótico, eso es lo natural. O sea, ellos no piensan que nada de lo que existe sin una explicación. Es más, la misma ciencia, cualquier ciencia, niega la condición caótica del universo. ¿Por qué? Porque lo que hace la ciencia es descubrir las regularidades empíricas, y por eso se establecen leyes. La física es la mayor negación del caos que puede haber. O sea, no puede existir física ni cuántica, ni física, ¿verdad?, cosmológica, o sea, ni explicación sobre el universo sin un orden. Y todo orden, ¿verdad?, implica una cierta inteligencia. Entonces, en esta perspectiva de Darwin, se niega el orden, igual que en Marx se niega el orden. O sea, lo caótico es lo natural. En Freud, pues, se invierten las ideas, porque realmente el orden de la cultura es contradictorio con el orden de la naturaleza, que es, ¿verdad?, la transgresión. O sea que de alguna manera, por eso alguien decía miedo a la libertad, porque la libertad es hacer, de acuerdo a esta perspectiva, no lo que Dios, ¿verdad?, te permite, ¿verdad?, y te considera que es bueno que hagas
favorecer al otro por amor al otro, sino que libertad es hacer lo que tú quieras, el impulso, ¿verdad?, que tú tengas. Y tú puedes tener impulsos pervertidos y obviamente entonces eso está bien. O sea, coger y usar un niño sexualmente, eso está bien porque ese es tu impulso, de acuerdo a esta perspectiva. El azar es lo imperante dentro de la visión darwinista. Lo preocupante de esto, o lo estúpido de esto, es que tú vayas a sacar el orden del azar. O sea, es imposible que el azar genere orden. Eso es luchar contra la probabilidad. O sea, eso es elemental para cualquier científico. O sea, en los programas de computadores que hay para generar el orden más sencillo del universo, y mucho menos con la vida, es imposible. Ya han hecho esos experimentos, ¿verdad? Con supercomputadoras es imposible pensar en orden a partir del desorden. Pero eso es así, todavía se sigue enseñando el darwinismo, nunca se enseña toda la información genética, paleontológica, probabilística y de muchos tipos, e incluso hasta el mismo colorido de la naturaleza es imposible explicarlo, el mismo arte que uno ve en la naturaleza es imposible pensarlo desde el azar. Pero así son, se imponen, usted sabe, la ignorancia es un hecho, es cultural, que le sirve precisamente a quienes enajenan al ser humano, y aquí está la idea de la enajenación, pero como Marx está muy consciente que hay una anarquía en la naturaleza y que prima el desorden, el caos, el impulso de muerte, tánatos, diría ya Freud, que en este caso sería la violencia como parte de la historia. Entonces se requiere poner orden. ¿Y orden a través de qué? A través del esclavismo. Entonces ya tenemos el nuevo orden mundial, ¿verdad?, que están haciendo en estos momentos, que se está imponiendo en estos momentos. O sea, a la gente, al ser inferior, al esclavo, porque así siempre ha sido todo proceso esclavista, el comunismo no es otra cosa que un neoesclavismo, tienen que imponerse, ¿verdad? Los hombres inferiores tienen que imponérsele. Miren, otra versión, todo el existencialismo de humano, demasiado humano, ¿verdad?, de la nueva religión de Zaratustra y todo este tipo de Federico Nietzsche, cómo, ¿verdad? Bueno, estaría incluyendo un autor más, pues, no quiero salirme de esta Trinidad impura, pero la idea es que hay hombres inferiores, hay hombres que hay que imponerle, ¿verdad? Por eso nos tienen con bozal en estos momentos, o sea, porque hay que imponerle al perro, hay que imponerle un bozal, al perro desordenado, bravo, hay que imponerle un bozal, a la cultura, ¿verdad? Sobre todo al cristiano hay que taparle la boca, los medios de comunicación tienen que desconocer todo, ¿verdad? La investigación científica, todo lo que sea contradictorio, hay que imponer a Biden, ¿verdad? Porque Biden es parte de ese proyecto, es verdad, es uno de los emisarios de este proyecto, hay que imponerlo, y por eso todos los medios de comunicación no son capaces de decir que todavía no hay nuevo presidente de Estados Unidos, sino que imponen a Biden. Entonces las cosas no son casuales, las cosas van por... ¿Y por qué? Porque quieren imponer el socialismo en Estados Unidos, que es el único país, el más fuerte, ¿verdad?, que se le opone en este momento a este proyecto. Los demás se doblegan con el capital transnacional de la élite financiera, que le imponen, ¿verdad?, igual de títeres como el nuestro, le imponen la regla de juego, y así van en este nuevo orden mundial. Entonces en Freud, pues hay que pecar sin culpa, no tienes por qué sentir culpa por el pecado. Ya el cristianismo te libera de culpa, ya el cristianismo te libera de verdad, o sea, porque si hay arrepentimiento y si hay una relación con Dios, te libera de culpa. Pero en esta perspectiva, bueno, si la culpa viene precisamente porque la cultura te reprime, entonces no sientas culpa, sencillamente actúa de manera como tienes que actuar. O sea, por eso a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces el cristianismo resulta ser un obstáculo para esta nueva visión, para esta visión posmoderna del mundo, que no es otra cosa que la antesala de un nuevo orden de tipo feudal, porque va a ser la imposición religiosa, y por eso el Papa está metido allí dentro del asunto de crear una nueva religión ecuménica. Necesitan un nuevo gobernante, un gobernante fuerte para todas las naciones a través de las Naciones Unidas, o sea, y necesita la gente pervertida, pues, solamente pensando en comer y satisfacer las necesidades más básicas y más elementales del sexo, no importa con quién sea, y está en la ideología de género. Perfecto, el plan es perfecto para destruir la humanidad y para esclavizar. Esta es la reflexión de hoy.